Oremos a Dios que nos ayude a predicar su palabra. Necesitamos la unción de su Espíritu para predicar, tanto como también para escuchar la palabra del Señor. Eterno Dios, en el nombre de Jesús, estamos pidiendo la unción de tu Espíritu Santo para facilitar la predicación de tu palabra. Ayúdanos a enseñarla y ayúdanos también a aprender la palabra. Necesitamos tu ayuda en el nombre de Jesús. Gracias a Dios para siempre. Amén. Ya es tiempo de mi edad de no predicar, ya retirado y descansar, pero me preocupa cómo van las cosas caminando. Hay tanta falsedad, tanta mentira que se cuenta, que me da temor de que mucha gente no va a llegar al cielo simplemente porque han sido engañados. Muchos de los engaños vienen no tanto del diablo, aunque sí vienen directamente del diablo, pero vienen a través de personas que deben saber mejor, deben de conocer el Evangelio, la palabra del Señor, pero están contando, profetizando cosas que no convienen. No sé si están conscientes de ello o no, es cosa que ellos tendrán que verse con el Señor. Cada quien va a responder delante de Dios, pero los oyentes, yo temo que muchos no vayan al cielo simplemente porque se pone a escuchar tanta profecía. Parece que hay miles de profecías, cada quien está profetizando sus sueños, pero no están profetizando algo que el Señor les ha dado. Una de las verdades de que ahora confrontamos es de que muchos oran, pero no están quedándose silencio a que Dios responda a sus oraciones. Y por lo tanto, después de la oración salen contando cosas que no convienen. Cuando uno ora, uno debe de darle tiempo también al Señor para que Él nos hable y nos diga o que nos responda la oración que hemos hecho. Porque una cosa es la verdad, es de que Dios responde a la oración. Dios está atento a nuestra condición. Y es muy importante que nosotros atendamos a la voz del Señor. Eh, Cristo cuando terminaba sus mensajes generalmente decía, el que tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras, mucho tiene que ver con lo que oyemos y es importante que escuchemos la voz del Señor. Dios nos habla y su voz es soberana, es decir, es más importante que todas las demás cosas en este mundo, porque el que oye a Dios va a responder al Señor y va a encontrar que Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es perdonador, Dios es lo que yo y usted necesitamos en este mundo. En estos momentos vamos a estar enseñando acerca del el reino de abundancia, que es el reino de Dios. Y es muy importante que nosotros nos demos cuenta, porque el reino de Dios y eh, su eh, justicia
lo que nos enseña a caminar, andar delante de su presencia, hacer las cosas en el temor de Dios, es muy importante. No solamente el buscar el reino de Dios, porque el reino de Dios es glorioso, pero también tiene sus leyes y reglamentos, y es importante que nosotros sigamos obedeciendo esas leyes, porque obedeciendo esas leyes nos lleva a la presencia del Señor. Cristo, cuando anduvo aquí en la tierra, en San Juan 14:6, nos decía que Él es el camino. Note que el camino viene antes que la verdad, y la verdad nos lleva a la vida, y la vida nos lleva a la presencia de Dios. La verdad que nosotros debemos de caminar, debemos de obedecer la justicia de Dios, es hacer las cosas conforme Dios requiere. En Mateo 6:33 leemos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Las cosas que van a ser añadidas es el agua, la comida, el vestido, o sea, las cosas esenciales de la vida. Nos dice la palabra que estas cosas nos van a ser añadidas porque hemos buscado el reino de Dios. Note que el reino de Dios abarca más que nuestra familia, abarca más que nuestra ciudad, abarca más que los conocidos que tenemos. Es el reino de Dios. En otras palabras, Dios quiere bendecir al mundo a través de los creyentes. Por eso es de que cuando uno cree en Cristo, Cristo viene a habitar dentro de nuestro corazón. Por la fe habita, y no entendemos muchas cosas en cuanto a la fe. Pero, por ejemplo, en el libro de Éxodo, verso 20, y es como el versículo 24 que dice Dios, al fin del versículo, dice: donde yo ponga la memoria de mi nombre, ahí vendré a ti y te bendeciré. Dice que donde Él ponga el nombre, en la memoria de su nombre, en el corazón del hombre, Él va a venir allí. No te paras. Si usted conoce a Cristo, Cristo ha venido a su corazón, y el nombre del Señor está allí. Y dice la palabra que Dios viene a bendecirnos porque tenemos la memoria de su nombre. Es muy importante que leamos la palabra del Señor y la entendamos y oremos a Dios y nos quedemos unos momentos quietos en su presencia, pidiéndole a ver qué es lo que Él tiene que decir, porque la oración es una comunicación tanto nuestra con Él como Él con nosotros. Es una oración completa, y muchas de las cosas que están aconteciendo hoy día es la oración a medias. Nomás oramos y pedimos a Dios, nos levantamos y luego decimos que Dios no nos ayudó. Pero el asunto es de que no nos quedamos en su presencia, dándole tiempo a Él también que trate con nosotros. Una vez más, Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Recuerde, las cosas que serán añadidas es el agua, la comida
la ropa, o sea, las cosas necesarias en esta vida. La abundancia de Dios es más que ventanas abiertas en el cielo. El reino y la justicia de Mateo 6:33, el reino de Dios es grande, su abundancia es grande, su gracia es grande. Le da paz, le da perdón de los pecados, le da gozo, le da sanidad divina y suple también sus necesidades. Dios es un buen amigo para con nosotros. Es importante. Cristo dice, Mateo 13:9, dice, el que tiene oídos para oír, oiga. No a todos se revela Dios, a ellos. Dios se revela a los que tienen hambre y sed de conocerle. Si alguien no tiene deseo de conocer a Dios, Dios no se le presenta, no se le revela, a menos que tenga alguna persona que esté orando intensamente por ellos. Entonces Dios responde a la oración que está orando por uno y Dios trata entonces con una persona. Pero lo contrario, la escritura dice, el que tiene oídos para oír, oiga. En Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, que se viene de Dios. Las cosas buenas y las cosas eternas vienen de Dios. Todo lo que tenemos, fíjese bien, nada tenemos que no hayamos recibido de Dios el Padre. Todo lo que tenemos no es nuestro, le pertenece a Dios. Cuando muéramos, no nos llevamos nada. Pero Dios es bueno y nos da muchas cosas en esta vida para que la gocemos, la disfrutemos. Toda buena dádiva y todo don perfecto, los dones perfectos son las bendiciones espirituales que nos da. Vienen del alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de muerte, de variación. Es decir, como el antiguo método evidente que tenían era el sol y la sombra, y el reloj de ese día, pues, mientras tenía sombra, era que no era de día, no era a mediodía, pero a mero mediodía no había sombra. Y Dios tiene referencia aquí de que el cielo está continuamente abierto para bendecirnos, para ayudarnos, para hacer con nosotros. Permítame tomar tiempo ahorita para orar, que la palabra del Señor venga a ayudarnos, a alumbrar nuestro pensamiento. Gracias por tu palabra, oh Dios. Tu palabra proporciona sanidad para nuestro espíritu y sanidad para nuestros cuerpos. Gracias por las bendiciones que nos has proporcionado. Estamos agradecidos por las oraciones respondidas. Te damos gracias por cada una de ellas. Gracias por ayudarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias por ser más que un amigo. Eres
nuestro Creador, Redentor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Se establece una relación con el reino de Dios cuando obedecemos la voz de Dios que viene del reino de Dios. La voz del reino es la justicia de Dios, lo que requiere. Nuestro mayor problema con la oración es que pedimos, pero no escuchamos lo que Dios responde. Dios sí responde a la oración. Solo hay que escuchar. En Efesios capítulo 3, versos 20 y 21, nos dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él, a Dios, sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, sea por la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén. Porque Dios está diciéndonos que Él puede hacer por nosotros mucho más de lo que podemos pedir o entender, porque es según el poder que actúa en nosotros. Dios nos ayude para poder dar la libertad a Dios que vive dentro de nosotros por su palabra. Pero la abundancia de la gracia de Dios que nos proporciona la alegría, la felicidad, el gozo, el perdón de los pecados, la armonía en la presencia de Dios. Perdón. En Efesios, o sea, Isaías, capítulo 55, versos 10 y 11. El verso 10 proporciona una explicación del verso 11. Por lo tanto, es importante. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Y luego el versículo 11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Dios ha enviado su palabra para estar con nosotros. Su palabra es viva, es eficaz. Su palabra es real. No hay nada tan poderoso como la palabra de Dios. Es importante refugiarnos, escondernos en oración, en la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a que la palabra de Dios, su Biblia, su palabra, tenga prominencia en nuestra vida. Que la leamos regularmente. Oremos a Dios y la podamos entender, y que por la gracia divina de Dios la podamos obedecer. Porque necesitamos su gracia, su poder para obedecer la palabra de Él. Solos no podemos, pero con su gracia, con su ayuda, podemos, porque Él nos ayuda. Permítame ahora para finalizar, orando por la familia. Padre nuestro que estás en los cielos, bendice nuestras familias,
padres, madres, hijos e hijas, nietos y bisnietos. Bendice nuestras escuelas donde van nuestros hijos, nuestras ciudades donde vivimos. Necesitamos tus bendiciones en el nombre del Señor. Amén. La abundancia de Dios. Un versículo más vamos a leer. San Juan 6, 10 al 13. Dice entonces Jesús: había mucha hierba en aquel lugar y se encontraron como un número de 5,000 hombres. Tomó lugar y se recostaron como el número de 5,000 hombres. Tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracias los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. De aquella manera hizo que los discípulos, dándoles cuenta, después Jesús tomó aquellos panes y después de dar gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados en aquella manera distribuyó los pescados, dándoles cuanto querían. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que los 5 panes de cebada sobraron los que habían comido. Dios bendiga a cada uno de nuestros oyentes. Hasta la siguiente vez, que Dios sea con cada uno de ustedes.